Vamos a desarrollar nuestra clase de hoy. En esta oportunidad, en este curso de siembra y cosecha de agua, nos vamos a abocar a lo que vendría a ser la implementación de un sistema de siembra y cosecha de agua, que, bueno, ahí ha habido una cierta confusión en el orden de las sesiones, ¿no? Esta sesión debió haber sido la número 1 y la sesión de la semana pasada debió haber sido la número 2. Por eso es que no había ciertos criterios claros al momento de realizar la sesión número 2. Pero como de todas formas vamos a tener todavía pendiente la sesión número 3, donde vamos a ver en específico la ejecución de cochas, ¿no? La ejecución de sistemas de siembra y cosecha de agua y de cochas. Ahí vamos a generar el ordenamiento ya de estas 3 sesiones, ¿ya? De todas formas, la siguiente sesión vamos a hacer un breve repaso y vamos a alcanzarles algunos apuntes más relacionados específicamente a lo que es el expediente técnico en cochas. Y les voy a compartir algunos otros documentos. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente sobre lo que es siembra y cosecha de agua como sistema. Cuando nosotros hablamos de este tema dentro de nuestro esquema de desarrollo nacional, es decir, dentro de nuestros procesos y estrategias que manejamos, la siembra y cosecha de agua, van a disculpar, no está en modo presentación, ¿no? Les decía, la siembra y cosecha de agua es una estrategia que está considerada por el Estado a ser implementada a través de todo un conjunto de lineamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un tema que se va a elaborar de forma azarosa o que no existen criterios técnicos, que no existen disposiciones técnicas que la entidad sectorial no haya emitido, en este caso el Midagri. Existen, ¿ya? Existen y vamos a ver en este momento, en esta sesión, vamos a ver todos esos aspectos técnicos que ustedes deben de conocer cuando van a buscar implementar sistemas de siembra y cosecha de agua. En ese sentido, en esta sesión que vamos a tratar de desarrollarla en el lapso de 2 horas, ¿ya? Un poco menos de ser posible, vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, el marco normativo dentro del cual se implementa toda la estrategia de inversión del Estado en torno a la siembra y cosecha de agua. Luego vamos a ver algunos aspectos generales relacionados a este tema, definiciones y cuál es la característica de algunos espacios territoriales, etcétera, que se tiene que tener en cuenta. Luego vamos a hablar sobre la clasificación de las técnicas de siembra y cosecha de agua. Como les mencioné la semana pasada, cuando hablamos de siembra y cosecha de agua, nosotros hablamos de aproximadamente entre 20 y 27 técnicas distintas. Una de ellas es las cochas, pero no es la única. Y después vamos a hablar en líneas generales cómo se implementa un sistema de siembra y cosecha de agua. Pero esta implementación va a ser genérica, porque ya la implementación propiamente dicha tiene ciertos momentos que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a aclarar la clase siguiente también. Todas las preguntas que ustedes puedan tener respecto al tema de siembra y cosecha de agua las pueden hacer a través del chat, ¿ya? Mientras se va explicando o en el momento que ustedes vinculan alguno de los temas que estamos tratando con las dudas específicas que puedan tener. Yo voy a estar atento al chat y voy a irlas absolviendo. Bien, cuando hablamos de siembra y cosecha de agua como parte de una estrategia orientada a la restauración, a la recarga hídrica del suelo y de acuíferos, estamos hablando de un proceso de inversión pública. ¿Por qué? Porque el bien sobre el cual se va a trabajar, o mejor dicho, los bienes sobre los cuales se va a trabajar en este tipo de proyectos son amplios, son complejos, y el Estado difícilmente va a permitir que particulares puedan implementar toda la estrategia.
porque vamos a ver ahora que habla sobre un territorio que es amplio, no está hablando como un proyecto de saneamiento en el cual el área de intervención es específica, es todo el trazo del sistema de saneamiento, ¿no? Desde la toma, el reservorio, el canal de conducción o el sistema de conducción, de distribución, etcétera. Acá no, acá vamos a hablar de extensiones importantes de terreno. En ese sentido, el Estado plantea que preferente y prioritariamente la inversión se enmarque dentro de la inversión pública. Y para ello nosotros tenemos que vincularnos a todo el marco normativo relacionado a Invierte P y similares. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención a los lineamientos de inversión pública que se han emitido dentro de del nuevo sistema de Invierte P. Adicionalmente, tenemos que tener claro que para implementar cualquier proyecto de sistemas de siembra y cosecha de agua, lo tenemos que hacer en el marco de el uso de los instrumentos de inversión pública apropiados. Estamos hablando de las fichas 6A o 6B, ¿no? Para la elaboración, para la formulación del proyecto. Dependiendo de su complejidad, utilizaremos o la 6A o la 6B. Generalmente va a ser la 6A, ¿ya? Eventualmente podría ser la 6B. La diferencia entre ellas es que la 6B te pide un cierto detalle más específico en algunas secciones. Además, también se tiene que considerar las normas sectoriales. Uno de ellos importante es el proceso de zonificación de cuencas, ¿no? Y de cabeceras de cuenca que se ha generado a través del Decreto Supremo 014 del 21 del MIDAG. A través de este decreto se ha llegado a delimitar todas las unidades hidrográficas a nivel nacional, cuencas y subcuencas. Dentro de esta delimitación también se ha identificado las cabeceras de cuenca. Ahora, ¿por qué hablamos de cabeceras de cuenca? Hablamos de cabeceras de cuenca porque, como vamos a ver en unos instantes más, este tipo de proyectos se va a implementar en determinadas áreas territoriales. No se puede implementar en cualquier espacio territorial. Yo no puedo agarrar y decir, no, acá quiero hacer y estoy, digamos, a una altura de 800 metros de altitud. Eso no va a poder ser. Y además, también se tiene que tener en cuenta la ley de recursos hídricos, la 29338, que es la ley que determina o delimita cuáles son las estrategias o todas las estrategias que se deben de implementar para, para la gestión del recurso hídrico a nivel de unidades territoriales hidrográficas, es decir, a nivel de cuencas, ¿no? Eso ya está definido. La entidad sectorial, la ALA en este caso, perdón, la entidad rectora, el ALA en este caso, lo ha determinado. Algunas consideraciones importantes que se tiene que tener siempre al momento de plantear intervenciones en torno a la siembra y cosecha de agua. En primera instancia, tenemos que tener claro a qué se refiere el término de ecosistema.
Ecosistema va a venir a ser el conjunto de elementos o de componentes naturales, antrópicos, que van a interactuar en el marco de un territorio. Y el resultado de esta interacción le van a dar características definidas a ese territorio. Además de ello, la otra característica del ecosistema es que en este interín de interacciones que se generan entre los elementos de este, van a haber procesos que van a beneficiar a uno y otro elemento y que van a buscar en todo momento estar en equilibrio, ¿no? Es por eso que el Estado indica que toda intervención que esté vinculado a un ecosistema tiene que tener su estudio de impacto ambiental, ¿no? Porque este estudio de impacto ambiental va a estipular cuáles son las actividades que se van a realizar, cuáles de ellas tienen impacto ambiental y si tienen impacto ambiental, cuáles son las medidas que se están adoptando para limitar este impacto ambiental. Porque mientras más impacto ambiental haya, el ecosistema no es que se va a ver más afectado, no es que se va a degradar más, va a tomarle más tiempo al ecosistema a alcanzar su equilibrio. Cualquier ecosistema, ¿ya? Siempre va a buscar un equilibrio, por muy afectado, por muy dañado que esté. La única diferencia, ¿no? Es que a mayor daño, mayor tiempo para restablecer el equilibrio. A menor daño, menor tiempo. Por eso es que en nuestros estudios de impacto ambiental nos identifican en primera instancia cuáles van a ser los efectos que se tienen sobre ese ecosistema, qué se va a hacer para evitar o limitar o reducir o mitigar esos efectos, ¿no? Porque lo que se busca es generar condiciones en las cuales el ecosistema pueda recuperar su equilibrio a la brevedad. Ahora, dentro de este ecosistema, un elemento característico, el elemento que le va a dar forma al ecosistema, va a ser el recurso hídrico, ¿ya? El recurso hídrico es el que va a determinar las características de ese ecosistema. A mayor disposición del recurso hídrico, va a ser un ecosistema más complejo. A menor disposición del recurso hídrico, va a ser un ecosistema menos complejo. Comparen ustedes el ecosistema de una selva tropical con el ecosistema de un desierto. ¿Cuál de los dos es más complejo? ¿Cuál de los dos ofrece mayores elementos dentro de él e interacciones entre ellos? Entonces, como el recurso hídrico es el elemento determinante de un ecosistema, se tiene que prestar atención al mismo para que de esta forma, ¿no?, se pueda generar un ecosistema con características apropiadas. ¿Apropiadas para quién? Apropiadas para el hombre, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos hace unos instantes de ecosistema, les dije que es un conjunto de componentes donde están elementos bióticos, abióticos y antrópicos. ¿Se puede hablar de ecosistema sin el hombre? Sí, si somos extremistas, podemos hablar de un ecosistema donde no esté presente el hombre. Pero si tú hablas de inversión pública en un ecosistema, está presente el hombre, porque ¿quién va a generar las actividades de esa inversión pública? El hombre. No se van a generar solas, por muy creyente que uno sea. Yo soy católico. Yo no voy a pensar, ya, como soy católico, congrego a toda la mancha, ¿no? Y nos ponemos a rezar, qué sé yo, 100.000 Ave Marías, 300.000 Padres Nuestros, y el proyecto se va a ejecutar solito, sin la intervención de ninguna persona. No va a suceder así. Va a tener que intervenir el elemento antrópico para que el proyecto de inversión pública en un ecosistema pueda generarse, pueda implementarse. Ahora,
El hombre implementará un proyecto de inversión pública sobre un ecosistema solamente para conservarlo, solamente para que esté bonito. Nada más, para los apasionados, sí, ¿no? Eso es lo ideal. Pero en la práctica todos sabemos que si algo no es útil, algo no te genera ningún tipo de bienestar, ningún tipo de utilidad, simplemente lo vas a dejar de atender. Tiene que generarte algo de utilidad, tiene que ser importante para ti porque te genera cierto producto, cierto bien, cierto bienestar para que tú lo puedas atender. Y acá sucede lo mismo. ¿Qué es lo que va a determinar que nos genere bienestar o no un ecosistema? Nuevamente, el recurso hídrico. Si se maneja apropiadamente el recurso hídrico en el marco de un ecosistema, se va a garantizar que este ecosistema pueda brindar una serie de bienes, una serie de ventajas, de beneficios para los elementos que están dentro de estos elementos o de estos componentes, el hombre. Ahora, como ya hemos dicho que el elemento que le da la característica al ecosistema es el agua, nosotros tenemos que recordar lo que aprendimos en primaria, ¿no? El ciclo del agua. Todos sabemos en qué consiste el ciclo del agua, ¿no? Es que pasa de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, se concentra en las nubecitas, cae en lluvia, en nevada, se forman hielos, se forman las zonas de acumulación de hídrica en las partes altas de la montaña, luego estas por escorrentía van bajando y así, ¿no? Pero este ciclo del agua, que es importante, que es determinante, porque sin el agua no hay vida, nosotros incluso a pesar de todo el avance tecnológico, no hemos podido determinar ninguna técnica que pueda generar recurso hídrico. No lo hemos hecho y es bastante difícil que lo podamos hacer. No estoy diciendo desalinizar el agua del mar. Esa es otra historia. Ahí no estás generando, no estás creando agua. Lo que estás haciendo es retirarle a ese líquido, al mar, el agua del mar, parte de sus componentes hasta dejarlo con condiciones potables. Ahora, si nosotros buscamos unir el concepto de ecosistema con el ciclo del agua, nos vamos a dar cuenta que dentro de cada ecosistema, ¿ya? El ciclo del agua tiene un comportamiento particular, tiene un periodo marcado, definido de precipitaciones, tiene un periodo marcado, definido y tiene zonas específicas definidas, ya establecidas por donde discurre el agua proveniente de estas precipitaciones. Hay una carga de nubes determinada en la zona con ciertas características, etcétera. La fusión del ecosistema con el ciclo del agua nos da como resultado una unidad hidrográfica. El ciclo del agua va a tener comportamientos distintos y va a definir las características específicas de un ecosistema, pero todo esto dentro de una unidad territorial. Esa unidad territorial que va, como está determinada por el agua, va a ser una unidad territorial hidrográfica. ¿Cómo se llama eso en buen cristiano? Cuenca. Entonces, la cuenca hidrográfica, subcuenca hidrográfica son unidades territoriales hidrográficas. Del ciclo del agua dentro. Y sabemos ya nosotros que, a ver, un favor, Ronald, Ronald, su micro, un favor. Gracias. Entonces, sabemos nosotros que la cuenca viene a ser un espacio territorial donde están presentes elementos naturales, elementos antrópicos, bióticos, abióticos que se interrelacionan y generan una serie de acciones entre ellas. ¿Orientadas a qué?
orientadas a satisfacer las necesidades ¿de quién? Del hombre, ¿no? Del hombre. El hombre busca satisfacer sus necesidades dentro de esta unidad hidrográfica, teniendo como elemento principal de su permanencia y de su éxito la existencia de agua. Entonces, para que el hombre pueda desarrollar sus diferentes actividades dentro de esta unidad hidrográfica, porque hemos dicho que es para satisfacer sus necesidades y no hemos dicho que sean únicamente las necesidades básicas. Simplemente hemos hablado de todo tipo de necesidades, ¿no? Incluso las emocionales, las que le generan sensación de bienestar, de éxito, entonces, a ver, Edgar, su micro, un favor. Ya. Entonces, para garantizar que el hombre pueda satisfacer sus necesidades dentro de esta unidad hidrográfica, se plantea la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Qué quiere decir esta? Que se tiene que implementar una serie de procesos, una serie de estrategias vinculadas a gestionar el recurso hídrico apropiadamente para poder satisfacer las necesidades o las demandas actuales de los diferentes elementos de la unidad territorial y también de las generaciones futuras. Para eso se van a considerar una serie de factores, ¿no? Económicos, sociales, naturales, culturales y demás. ¿Ok? Ahora, para que se pueda implementar esta gestión integrada, el Estado ha planificado o ha planteado todo un proceso, ¿no?, de implementación estratégica que tiene que tiene principalmente dos objetivos. Uno de ellos es la coordinación integrada para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, todos los que van a estar vinculados al uso de un recurso hídrico en una de estas unidades territoriales tienen que sentarse y tienen que conversar. Pero no basta con que conversen, no basta con que se pongan de acuerdo, no basta con que digan, sí, necesitamos agua, ya, ¿no? Sino que viene el segundo objetivo, que es promover la elaboración de estudios y ejecución de proyectos orientados a la gestión del recurso hídrico. Acá es donde aparece todo lo relacionado a la siembra y cosecha de agua, ¿no? Es como cuando a la pareja le dicen que la esposa está embarazada, ¿no? Y el papá ya está imaginando cómo va a ser su hijo, si va a ser hombre, va a ser mujer, ya hasta imaginó que le va a hacer estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento, en esta estructura normativa, nos indican que se tienen que elaborar los diferentes tipos y formas de estudios que permitan gestionar los recursos hídricos. ¿Cuáles son los objetivos o los criterios que se tiene que tener en cuenta en este proceso de gestión de los recursos hídricos? Primero es promover el uso sostenible del mismo. Esto ya se está haciendo a través de las capacitaciones, de las orientaciones para un uso eficiente del agua, etcétera, ¿no? El equilibrar la oferta y la demanda. Acá están todos los proyectos de afianzamiento hídrico. Luego viene la conservación y protección de la calidad de las fuentes naturales. Acá están todos los proyectos ecosistémicos. Y después viene la protección e incremento, dice, de la cantidad de la disponibilidad de agua. Oiga, Inge, pero usted acaba de decirnos hace unos minutitos, está grabado incluso, así es que no puede echarse para atrás ahorita, acá lo agarramos, que nosotros no tenemos forma de crear agua. ¿Cómo voy a incrementar agua si no puedo crearla? Efectivamente, muchachos, no podemos crear el agua, pues no tenemos la tecnología, pero sí hay cómo incrementar la cantidad de agua. ¿Se puede incrementar la cantidad de agua disponible? Sí, se puede incrementar. Y existen dos formas o dos enfoques para poder gestionar estos recursos hídricos, o mejor dicho, también orientarnos hacia el incremento de la disponibilidad de agua. No estoy diciendo incrementar la cantidad de agua, estoy diciendo incrementar la disponibilidad de agua, es decir, la cantidad de agua que pueda ser entregada a la población para sus distintos fines poblacionales,
productivos, energéticos, recreativos, etcétera, etcétera. El primero es el enfoque de caudales, ya lo hemos comentado anteriormente. Este enfoque está orientado a generar una serie de proyectos, una serie de intervenciones para optimizar la gestión del recurso hídrico que está dentro de cauces ya existentes. Es decir, acá aparecen los proyectos de afianzamiento hídrico, el levantamiento de las cortinas de las presas, de las represas, ¿no? Están todos los proyectos de infraestructura hidráulica, bocatomas, canales, etcétera. Porque ¿cuáles son los flujos existentes? Los flujos existentes son los lagos, o las lagunas, lagos, ríos, riachuelos, que ya existen, que tienen una cantidad de agua que está discurriendo por él. Y el otro enfoque es el de siembra y cosecha de agua. Si ustedes pueden comparar las dos imágenes que están viendo, se darán cuenta que en la primera hay unos cuantos cuerpos de agua, en esta primera imagen. Acá. Acá hay unos cuantos cuerpos de agua, que está Casito, por acá, ¿no? Y luego está todo el río. Pues. Ya. Ahora ustedes se acordarán el viejo refrán, el refrán de los abuelos, de nuestros padres, que decía, cuando llueve, moja a todos, ¿no? Eso mismo se aplica acá. Cuando cae la lluvia, ¿ya? La lluvia va a caer, vamos a suponer que esto va a ser la lluvia. Ay, perdón, ¿qué hice? Ya, ya. Vamos a suponer que cae la lluvia, como decían los iracundos, la lluvia cae, y cae por acá, pues, ¿no? Hay una lluvia que cae por acá, que cae acá, donde está la laguna, otra que cae, pero como dice el refrán, cuando llueve moja a todos. Habrá agua de la lluvia que cae por acá, que cae por acá, que cae por acá, por acá, por acá, por acá, etc. Como en los puntos, en estos puntos de acá, 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 no hay, no hay un cuerpo de agua existente, el agua que cae ahí se pierde por infiltración, por evaporación, por escorrentía superficial. Se va a perder, se va a perder. Entonces aparece el otro enfoque de la gestión del agua, que es la siembra y cosecha de agua. No vamos a crear agua, pero sí vamos a capturar esa agua que se está perdiendo en estos espacios donde no hay cuerpos de agua existentes, donde no hay caudales existentes. Ahí es donde aparecen pues las cochas, las zanjas de infiltración, las balsas, los camellones, una serie de estrategias de la siembra y cosecha de agua. Pero como habíamos dicho anteriormente, no deben de interrumpir el flujo hacia un caudal existente. Entonces, el enfoque de gestión del agua relacionada a la siembra y cosecha de agua nos va a permitir capturar agua de la lluvia que se va a perder, así ese es obligatorio, que se va a perder por escorrentía, por infiltración y por evaporación. Ahora, nosotros sabemos que una cuenca, ¿no? Una unidad hidrográfica básicamente tiene tres partes, la parte alta, la parte media y la parte baja. Cada una de ellas tiene sus características. La parte alta de la cuenca tiene por característica que es una zona donde predomina los relieves bastante fuertes, ¿no? Muy fuertes pendientes, perdón, precipitaciones abundantes, prolongadas, periódicas, no hay áreas productivas en cantidades importantes, los afincamientos poblacionales son reducidos, etcétera, ¿no? Pero es la zona donde hay mayor concentración de ¿qué? De precipitaciones. ¿En qué parte? En la parte alta de la cuenca, no en la media, no en la baja. Esto para que vayan relacionando ustedes los lineamientos técnicos. Luego está la cuenca media, que es la parte donde la pendiente se reduce ya en algo, hay mayores afincamientos poblacionales,
Las actividades productivas son principalmente agrícolas y ganaderas. Las precipitaciones todavía son importantes, pero son menos abundantes, menos periódicas. Y luego está la parte baja de la cuenca, donde hay una concentración poblacional importante, la pendiente es reducida, las precipitaciones también son bastante reducidas, etc., ¿no? ¿Dónde hay más agua? En la parte alta de la cuenca, entonces. ¿Proveniente de qué? De la precipitación. Entonces, hasta ahí ya hemos definido qué es cuenca, cuáles son sus características, cómo se relaciona esto de la cuenca con el recurso hídrico y demás. Ahora vamos a ver cómo es que estas definiciones se van a adecuar a las definiciones específicas ya de la siembra y cosecha de agua. Vamos a empezar con territorio hídrico productivo. El territorio hídrico productivo viene a ser todo el espacio territorial donde se van a generar dos procesos importantes. Ojo, en el territorio hídrico productivo se van a generar dos procesos. El primero va a ser la demanda de agua y el segundo va a ser la oferta de agua. ¿Ya? Así, en términos generales, ¿ah? En términos generales, acá, esto no estamos hablando para nada lo que es el balance hídrico, la oferta y demanda de agua, no, estamos hablando simplemente como la cantidad de agua que va a requerir la unidad hidrográfica o el territorio hídrico y la cantidad de agua que ese mismo territorio va a captar. Ahora, ¿qué les había dicho sobre el ciclo del agua? Que tiene características específicas dentro de una unidad territorial hidrográfica. Y esta oferta y demanda de agua, igualito. El territorio hídrico, por lo tanto, va a ser casi el equivalente, si no es que el equivalente a la unidad hidrográfica. Entonces, cuando hablamos de territorio hídrico productivo, THP, vamos a estar hablando de la cuenca, o si no de la subcuenca o de la microcuenca, de toda ella o de una parte de ella. Ahora, este territorio ecoproductivo tiene obligatoriamente que formar parte de una unidad hidrográfica. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado. Es un proceso constante de adecuación del territorio y se orienta hacia analizar los diferentes usos que va a tener el recurso hídrico, principalmente en beneficio de las poblaciones locales. ¿A qué se va a orientar todo este esfuerzo que se va a hacer? A la seguridad hídrica, ¿no? Es decir, garantizar que haya un nivel apropiado, aceptable, digamos, de cantidad de agua y de calidad que vaya a atender los diferentes usos, las diferentes demandas de la misma. Cuando hablamos de siembra y cosecha de agua, vamos a hablar de dos aspectos, ¿no? Uno, que es la captura de agua, y como hablamos de siembra, si ustedes recuerdan, ¿a qué llamamos sembrar? A ver, ¿a qué llamamos sembrar? Llamamos sembrar cuando abrimos el surco, colocamos la semilla y la tapamos, la cubrimos para que genere una energía. Acá que ahí ha sembrado semilla, ha sembrado planta, y si siembras agua, tendrá que ser lo mismo, ¿no? Tendrá que haber un surco o el equivalente, y lo que sembraremos serán pues las gotas de agua. Pero eso no es superficial. Cuando se siembra no lo pones encimita del suelo la semilla y te vas, ¿no? Sino que tienes que asegurarte que la semilla esté a una cierta profundidad donde encuentre condiciones apropiadas para generar la nueva planta, el nuevo individuo. La siembra de agua es lo mismo. Entonces, ahora, en la siembra de agua no abres surco, pues, ¿no? No abres surco. No abre surco. Estamos hablando de siembra de agua en general, no estamos hablando de zanja, que es una técnica. No abre surco. Entonces, la siembra de agua, como no abre surco, pero el agua tiene que estar dentro del suelo para que hables de siembra, viene a ser un conjunto de técnicas que se va a implementar orientados a recargar hídricamente el suelo, el subsuelo y los acuíferos. Ojo, presten atención a este orden. Con la siembra de agua, lo que vas a hacer es asegurar la recarga hídrica, incorporación de agua
¿Dónde? Al nivel del suelo, primero. Segundo, del subsuelo. Y tercero, del acuífero. Eso es siembra de agua. ¿Ya? El agua que tú capturas tiene que llegar al suelo, tiene que pasar al subsuelo y tiene que llegar hasta un acuífero. Ahí recién se habla de siembra de agua. ¿Ya? Entonces es la captura y la infiltración y recarga hídrica del suelo o del acuífero. La cosecha de agua, por su parte, como su mismo nombre lo dice, viene a ser la obtención de un producto final, ¿no? En este caso del agua. En este momento nosotros tenemos que recordar que habíamos sembrado agua. ¿Dónde la habíamos sembrado? ¿No? En el subsuelo o si no, en el acuífero. Entonces, cuando cosechamos agua, nosotros tenemos que garantizar o tenemos que tener la seguridad que esa agua almacenada puede ser utilizada. La que se ha infiltrado no, porque ¿cómo le sacas el agua al suelo donde ya se ha infiltrado? Tendrías que escurrirlo, ¿no? Agarras pedazos de suelo y empiezas a escurrirlo para que salga el agua, lo cual es prácticamente imposible. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosecha de agua, hablamos de el uso que le vamos a dar al agua que hemos almacenado, ¿no? Que hemos almacenado, que hemos capturado y que hemos almacenado. Eso es siembra y eso es cosecha de agua, separaditos los dos, cada quien por su lado, ¿no? Es como Pedro y María que viven cada uno en su casa, no se conocen, ¿no? Viven felices sin saber de la existencia del otro. Y luego tenemos que Pedro y María un día se encuentran, ¿no? Se encuentran, se conocen, se caen bien, se gustan y empiezan a depender uno del otro, matrimonio. Igualito sucede acá. La siembra y la cosecha de agua se encuentran. ¿Cuál es el nexo que las une? La captación. Porque en la siembra se capta agua y luego se infiltra. En la cosecha se capta agua, se almacena y luego se infiltra. Cuando se habla de siembra y cosecha de agua juntos, se está hablando de todo el conjunto de técnicas, protocolos, procesos que se va a implementar para capturar agua, infiltrarla hacia un acuífero y utilizar parte del agua capturada en atender algunas actividades, principalmente productivas. ¿Ya? Eh, Ojo, acá dice que se puede utilizar para el hogar, sí se puede utilizar, pero se tiene que implementar algún proceso de desinfección. Es muy complejo. No se olviden que si hablamos de siembra de agua, se está hablando siempre de recargar un acuífero. Para nuestro marco normativo, incluso es obligatorio que la estrategia principal de la siembra y cosecha de agua te permita recargar un acuífero. Estos son los beneficios de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Que vas a remediar pasivos ambientales, vas a descontaminar cuerpos de agua, vas a aportar en el afianzamiento hídrico, la reforestación masiva, entre otros. Eh, un término que tenemos que tener claro nosotros es la zona de recarga hídrica. La zona de recarga hídrica viene a ser las zonas específicas donde hemos implementado o donde se han desarrollado estructuras o se han habilitado estructuras naturales o creadas que tienen la capacidad de poder almacenar agua, ¿no? Para favorecer la recarga hídrica del suelo o de un acuífero. Esa es la zona de recarga hídrica. Entonces, la zona de recarga hídrica también podría ser la zona de oferta de agua. Esa va a ser la zona de oferta de agua, porque ahí vas a generar tú la recarga hídrica del suelo y de los acuíferos y vas a generar a su vez
volúmenes de agua almacenadas que luego van a poder ser utilizadas. En el caso peruano, para implementar un sistema de siembra y cosecha de agua, existen algunos criterios. El primero es que se tiene que implementar a través de un proceso de inversión pública para el cual se tienen que trabajar con los instrumentos de inversión pública a nivel de la complejidad que le corresponda. Puede ser la 6A, la 6B o un perfil reforzado, dependiendo de la complejidad y del monto de inversión. La 6A, la 6B y el modelo de perfil están disponibles en la página de InvierteP. El perfil reforzado sí tienen que solicitarle a la entidad sectorial para que les indique. ¿Cuáles son las características de estos proyectos en siembra y cosecha de agua? Primero, ustedes tienen que tener en cuenta que el monto, digamos, recomendable o el monto base para la inversión o para el uso del instrumento más simple es el de 750 UITs, ¿no? Si el monto de inversión está por debajo de las 750 UITs, ustedes pueden generar todo el proceso de inversión con la 6A. Pero si está dentro de ese rango de presupuesto, tienen que verificar que estén presentes dentro de esta propuesta al menos dos de estas tecnologías. ¿Cuáles van a ser esas tecnologías? Por un lado, va a ser la zanja de infiltración y el otro la cocha. Esos dos son obligatorios, ¿ya? Esas dos técnicas tienen que estar sí o sí en cualquier proyecto de inversión pública vinculado a siembra y cosecha de agua por un monto inferior a 750 ITs, que es más o menos 3,5 millones de soles. ¿Ok? Adicionalmente, si en la zona existen, se puede incorporar el tema de los andenes en la modalidad de rehabilitación, canales ancestrales, igualmente a rehabilitación o adecuamiento. Todo proyecto de siembra y cosecha de agua, o todo sistema de siembra y cosecha de agua, tiene que considerar, ¿no? El desarrollo o la adecuación de infraestructura natural, amunas, andenes, canales ancestrales, etc. Luego está las medidas estructurales, donde están todas las técnicas de siembra y cosecha de agua, desde las cochas hasta las zanjas, diques y todo lo demás que vamos a ver más adelante. Y después está la implementación, ¿no? Recuerden que existen lineamientos técnicos para la implementación de estas medidas, ¿ya? Estos son los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta para implementar una intervención en siembra y cosecha de agua. Si no se reúnen estos criterios, ¿no? O mejor dicho, cuando no reúnan por sí mismos estos criterios, tienen que explicar a la entidad por qué o cuáles son las características o las razones por las cuales no reúnen todos estos. Nada más. Y luego el proyecto va. Ya. En primer lugar, En primer lugar, los proyectos de siembra y cosecha de agua, promovidos y apoyados por el Estado. A ver, un favor, su micro. Su micro, por favor. Ya. Sandro, su micro en servicio. A ver, les decía, estos criterios tienen que considerarlos. Primero, para que se genere la intervención del Estado en siembra y cosecha de agua, la zona de intervención tiene que estar entre los 2.500 y 4.000 metros de altura, ¿no? No puede estar menos, o eventualmente, si está menos, tendrían que tener una buena justificación de por qué están promoviendo un proyecto que esté a menos altura, ¿no?
El otro criterio técnico que van a considerar es la capacidad de siembra y cosecha de agua. La capacidad hídrica en promedio anual, ¿no?, debe de estar sobre los 300 milímetros de agua. Esa es la capacidad hídrica en promedio, es decir, la cantidad de agua en promedio más o menos que va a ser. Luego tienen ustedes el otro criterio de los beneficios. Los beneficios tienen que ser principalmente económicos. Para ello ustedes tienen que verificar que el beneficio tenga un impacto directo sobre el proceso productivo agrícola. Es decir, que se incremente en los rendimientos, la producción, la productividad. De ahí tenemos nosotros el otro criterio que es la precipitación. Nos van a pedir que el proyecto se ejecute en una zona donde la precipitación anual esté en el rango de los 500 a los 1000 milímetros año de precipitación. A ese nivel de precipitación hay cierta seguridad, cierta garantía que la cantidad de agua proveniente de la misma, de la precipitación, va a satisfacer el llenado, la recarga de las diferentes estructuras que implementemos. Otro criterio va a ser el rendimiento del ecosistema. Se va a intervenir en ecosistemas que tengan rendimientos que van desde los 4.9 litros por segundo por kilómetro cuadrado hasta los 6.9 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Luego, la retención del ecosistema se va a intervenir en ecosistemas que estén dentro de la escala 3. Y si hablamos de degradación del ecosistema, se va a intervenir en ecosistemas que puedan estar degradados desde el 40 hasta el 60%. Es decir, ecosistemas donde haya fuertes procesos de erosión, tanto hídrica como eólica. Ahora, el propósito del proyecto siempre va a ser implementar medidas centradas para propósitos hídrico-productivos. La propuesta que ustedes van a plantear siempre va a tener la siguiente jerarquía. La primera, la recarga hídrica del acuífero. Esa es la primera prioridad, ¿no? Tu propuesta tiene que orientarse a la recarga hídrica de acuíferos. Ahora ahí, para ir entendiendo ya cómo se estructuran estos proyectos. ¿Cuál es la técnica que nos permite recargar un acuífero? Una de ellas importantísima, ¿no? La cocha. La cocha es la que te permite recargar un acuífero. La zanja no, ¿no? La zanja es más superficial. La otra técnica serían los pozos, pero tienen sus limitaciones. Por eso es que cuando hablamos de proyectos de siembra y cosecha de agua, una de las estrategias que siempre consideramos es la construcción de cochas. Luego está la retención y aprovechamiento hídrico in situ, es decir, la recarga hídrica del suelo. ¿Cuál es la técnica que te permite recargar hídricamente el suelo más rápido? La zanja. Por eso es que la otra estructura obligatoria que tiene que aparecer en un proyecto de siembra y cosecha de agua va a ser la zanja. De ahí viene el almacenamiento superficial, donde están todos los otros, las otras estructuras o las otras estrategias de la siembra y cosecha de agua. Y por último tenemos el otro componente que es la implementación de capacidades, es decir, que vamos a capacitar a los integrantes de la entidad, a los beneficiarios o al operador o a todos ellos en conjunto. ¿Ya? Esos cuatro enfoques tienen que considerar. Por eso es que una de las estrategias que siempre se va a tomar en cuenta es la cocha, el otro la zanja y luego la capacitación. Ya esto ya hemos visto. Estas son las naturalezas de los proyectos, esto también ya hemos hablado. Esta parte.
el área de estudio y el área de influencia. El área de estudio, ¿ya?, va a venir a ser toda la unidad hidrográfica. Es toda la unidad hidrográfica en la cual se implementa el proyecto. El área de influencia, de otro lado, ¿ya?, va a venir a ser todo el territorio hídrico productivo. Es decir, el área de influencia viene a ser todo el espacio de terreno donde va a darse la oferta de agua y la demanda de agua. Ahora, esta área de influencia se va a dividir exactamente en esas dos partes, la zona de oferta y la zona de demanda o la zona de aprovechamiento hídrico. Y son contiguas y son amplias, ¿ya? La zona de oferta es toda la zona donde nosotros vamos a implementar la zanja, la cocha, la forestación, reforestación, plantación de especies o de pastos naturales, etc. Todo eso va a ser la zona de oferta. Y la zona de demanda va a ser toda la zona donde se va a buscar o donde se va a requerir la recarga hídrica. En inversión pública, ya saben ustedes, hay un concepto denominado unidad productora. La unidad productora viene a ser el conjunto de infraestructura, equipo y conocimientos que brinda una función a la población. En el caso de proyectos de siembra y cosecha de agua, esa unidad productora va a venir a ser el territorio hídrico productivo. ¿Por qué? Porque ahí está la oferta, la demanda, está la infraestructura, está el equipamiento y también va a estar los conocimientos que le van a brindar servicios de recarga hídrica a los predios que estén dentro de su jurisdicción o dentro de su ámbito de influencia. Entonces, nosotros dentro de esta unidad productora vamos a encontrar la zona de siembra y la zona de cosecha de agua. La zona de siembra va a venir a ser siempre todos los espacios donde nosotros vamos a poder generar estrategias de recarga hídrica. Y la zona de demanda va a ser toda la zona donde se va a aprovechar esa agua almacenada. Cuando hablábamos del marco normativo, les mencioné que la autoridad rectora del agua, el ALA, ha delimitado todas las unidades hidrográficas que están en nuestro país. Parte de esta delimitación ha sido también la codificación de las cabeceras de cuenca, es decir, de las áreas de las cuencas que están sobre los 3.200, 3.500, etcétera, metros de altura. Ahora, ¿por qué nos habla de esta zonificación? Porque toda la estrategia de siembra y cosecha de agua en el marco de la inversión pública es recomendable que se implemente a partir o que se intervenga, que las estructuras de siembra y cosecha de agua, cochas, zanjas, etcétera, estén ubicadas en las cabeceras de cuenca, en las partes altas, para no confundirnos, no decir, uy, yo pensé que esta era la cabecera de cuenca, o que desde los 2.000 metros empezaba la cabecera de cuenca, ¿no? Cuando no es así, se ha dispuesto que la identificación de cabeceras de cuenca se genere a través de los mapas que ha desarrollado el ANA. En cuanto al proceso de servicio de siembra y cosecha de agua, este proceso tiene que comprender, ya habíamos mencionado, la captura de agua, ahí están las cochas, las zanjas, etcétera. La infiltración de agua, la recarga hídrica. Esta recarga hídrica tiene que estar orientada hacia dos aspectos. Uno, el acuífero, que va a estar vinculada a las cochas, y el otro va a ser la recarga hídrica del suelo, solamente del suelo. Y ahí vamos a entender pues que la técnica apropiada va a ser la zanja de infiltración. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esos elementos dentro de la propuesta. El proyecto tiene que cumplir con ellos. No hay forma en la cual un proyecto de siembra y cosecha de agua
no pueda o no tenga que ejecutarse o no tenga que plantearse incorporando la infiltración, ¿no? En cuanto a los activos que se puede generar en los proyectos de siembra y cosecha de agua, estos activos pueden ser activos naturales, como vendría a ser la cobertura vegetal, las cochas naturales que pueden haber, las zanjas de infiltración que puedan estar presentes de épocas anteriores, los andenes, canales antiguos, etc. Y luego están todo el conjunto de activos generados. Ahí vamos a encontrar todo lo que son las cochas, zanjas de infiltración lenta, etcétera, que hayamos podido generar, diques, balsas, camellones. También va a estar todo lo que es cobertura vegetal a partir de plantaciones forestales, es decir, forestación, reforestación, praderas, replantación de praderas, adecuación de bofedales, recuperación de bofedales, etc. En el caso que ustedes deseen generar como parte de las estructuras, ¿no? Los famosos andenes, ustedes no pueden plantear la creación o la construcción de andenes, ¿no? En todo caso, dirán que van a construir, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Ah, ya, terrazas. Quiero Nada comer leche más. también. Ahora, ¿por qué Decime, no agüita podemos caliente. nosotros construir andenes? ¿Por qué decimos que no se puede decir que se está construyendo un andén? No podemos construir andenes porque Esto los para ti. lineamientos técnicos para la construcción de andenes no lo conocemos, pues no. Los que lo conocían hace aproximadamente 500, a ver, 500 años han desaparecido de este planeta, ¿no? Los que ya no están. Ellos sabían cómo se construía un andén. Lo que nosotros vemos ahora es un andén. Lo que nosotros podemos construir buscando replicar eso serían las famosas terrazas. Pero nosotros no podemos construir andenes. Otros activos que se puede adquirir con el proyecto, ¿no? Son los Poco. equipos, principalmente estaciones portátiles para la Espera, medición de la papita. precipitación. ¿Por qué nos habla Máximo de estaciones tantito. para medir la precipitación? Porque la precipitación es la que vamos a usar nosotros para determinar las estructuras y la capacidad de estas para la recarga hídrica del suelo y de los acuíferos subterráneos. Lo que se va a buscar es establecer un esquema similar al que ven ahí, donde se haya incorporado las diferentes técnicas que pueden ser las cochas, canales de mamantea, unas, eh, bofedales, áreas de forestación, de reforestación, replantación de pastizales y demás. Espera, no cargues, pero Todo ello espera. viene a ser un No sistema me de siembra llores. y cosecha de agua, ¿no? Entonces, hay que tener en claro ese aspecto. Lo que nosotros vamos a fomentar va a ser Creo que siembra y cosecha de agua, ¿no? Es un sistema y como sistema se compone de varios elementos. Esto les hago mención porque una cosa es un proyecto de siembra y cosecha de agua y otra cosa es un IOR de cochas. Eso ya habíamos explicado la semana pasada. El IOR se orienta a algo específico. Mañosa y mierda, no jodas. Oye, a ver, su audio ¿de quién? De Ángel, creo, no sé de quién. ¿No? Tengan cuidado, se está escuchando hasta acá sus expresiones. Bien, eh, cuando planteen ustedes un proyecto en siembra y cosecha de agua, el objetivo es un porcentaje de áreas que van a tener recarga hídrica. No es la cantidad de litros de recarga, ¿no? El objetivo del proyecto va a ser una cantidad de hectáreas que va a tener recarga hídrica. El mínimo que el Estado considera que se tiene que tener en cuenta para que un proyecto de inversión pública esté correctamente elaborado es de 1.000 hectáreas. Es decir, con tus diferentes estructuras que vayas a plantear, cochas, zanjas y demás,
tienes que garantizar la recarga hídrica de acuíferos y de suelo, al menos en un rango de 1000 hectáreas. Si es más, mucho mejor. En cuanto a las técnicas para la clasificación o las técnicas de siembra y cosecha de agua. Las técnicas, como les mencionaba, son variadas, son amplias. ¿Ya? Podemos encontrar técnicas para infiltrar agua, es decir, técnicas para trasladar agua y recargar acuíferos. Esta vendría a ser la recarga hídrica de acuíferos. Todas estas técnicas se orientan a ello. ¿Dónde está mi lápiz? Perdón, perdón. ¿No? Entonces, acá está la recarga hídrica. Esto es de acuíferos. Esto es del suelo, nada más. Entonces, dentro de las técnicas de infiltración de agua vamos a encontrar los pozos y las técnicas de distribución, ¿no? Como son zanjas controladas, zanjas, surcos, etc. Dentro de las técnicas de intercepción de agua, es decir, que vas a evitar que el agua esté orientándose en el sentido de la pendiente y generando procesos erosivos al suelo. Vamos a encontrar la captación de agua, de lluvia, y vamos a emplear algunas técnicas como son las barreras, que sobresalen de la superficie, los camellones, que vamos a ver más adelante, las zanjas de infiltración, tinas ciegas, surcos y demás. La otra va a ser la modificación de cauces o de flujos ya existentes, es decir, la modificación de arroyos y ríos, donde vamos a encontrar todo lo que son las presas, ¿no? La presa de recarga de acuíferos superficiales, de almacenamiento de arena, almacenamiento de cauces. Son técnicas distintas. También nosotros podemos encontrar algunas formas de generar la recarga de un acuífero, ¿no? A partir de técnicas superficiales que se implementan en los cauces, donde están los serpenteros, las represas, la escarificación, los vasos permeables, fuera de los cauces, las balsas, fosas, canales, campos de extensión, y en profundidad, donde están los sondeos de inyección, las cimas, dolinas, los pozos, los drenes, las galerías filtrantes y también las zanjas y los sondeos. Una técnica bastante antigua son las galerías de infiltración. Es una técnica que data desde periodos anteriores incluso al Imperio Romano. ¿No? Es una técnica bastante antigua. Igual las técnicas de ¿cómo se llama esto? De las represas, etc. Estas también son técnicas bastante antiguas. Bien. Vamos a ver alguna de estas técnicas entonces. Las técnicas de lecho de cauce vendría a ser principalmente los serpenteros y las represas. Los serpenteros son unas estructuras que van a estar adosadas a los bordes del río y que van a estar dispuestas en forma de L en sentido opuesto al flujo del agua. Esta conformación y esta disposición va a convertir a ese segmento donde están los serpenteros en una especie de retén, ¿no? Donde se va a ir acumulando el agua y esta va a poder ser aprovechada en otras áreas. Estas medidas se implementan solo cuando los ciclos de precipitación se han presentado, ¿no? ¿Para qué? Para aprovechar el agua proveniente de la precipitación, habíamos dicho. El agua proveniente de la precipitación también cae en el río, también, ¿no? Y cuando cae demasiado, no es de que el río tiene más agua y el río lo traslada a otro lado para almacenarla, sino que simplemente el río se ve sobrepasado y genera las inundaciones. Las represas, como su mismo nombre lo dice, vienen a ser estructuras que se van a construir de forma perpendicular a los márgenes del río
y que van a ir conteniendo agua hasta ciertos niveles y de ahí se va a extraer también. La idea tanto de los serpenteros como de las represas está centrada en la captura del exceso de agua que discurría por un flujo existente y su traslado a otro punto. También vamos a encontrar dentro de estas la escarificación de leche y los vasos permeables. La escarificación del lecho va a ser el equivalente al hermano menor de, ¿cómo se llama esto? De la limpieza de cauces de ríos, ¿no? En el cual se procede a remover una capa gruesa de sedimentos. En el caso de la escarificación del lecho, esta remoción de sedimentos es superficial, ¿no? Basta que sea a unos 15, 20 centímetros como máximo de profundidad. La idea de la escarificación es remover o romper los bloques de arcilla que se han ido acumulando por efecto de la eh, y al mover esta capa de arcilla, esa capa impermeable que se ha depositado, se permite nuevamente la infiltración y la recarga de un acuífero. También tenemos los vasos permeables, que son estructuras que se van a construir y se van a instalar en las vertientes de los ríos, para que en época de precipitaciones el excedente de agua que pueda discurrir por un río pueda ser trasladado a estos vasos permeables. Básicamente el vaso permeable viene a ser una estructura que se ha generado, que se ha construido, no con la finalidad de contener agua proveniente del exceso de precipitación en los cuerpos existentes. Otra técnica que vamos a encontrar es la recarga de pozos. Viene a ser la expresión opuesta a los pozos que generalmente conocemos, ¿no? Acá lo que va a suceder es que el pozo, en lugar de extraer y retirar agua, ¿no? Va a llevar agua de la superficie para recargar el acuífero. Es una técnica que sí da resultado, ¿no? Pero que te va a recargar el acuífero lento si tú no tienes un caudal constante. Luego tenemos los canales en laderas y la inyección en dolinas. Esta viene a ser una técnica combinada que se orienta a buscar o a brindarle utilidad a los canales de riego en épocas de precipitación. Porque como todos sabemos, en épocas de precipitación el canal de riego funge como drenaje de las aguas pluviales. Como es drenaje, va a trasladar el agua hasta puntos o un punto donde se pierda. Entonces, se plantea para evitar eso, ¿no? Esta construcción de canales o inyección en dolinas. ¿En qué consiste? Vamos a identificar en primera instancia, ¿no? La dolina y luego vamos a vincularla con un canal existente, el más cercano. Y este vinculamiento va a ser a través de tuberías, ¿no? O tubería o tuberías, que va a permitir el retiro parcial de un cierto volumen de agua hasta esta planta, hasta esta dolina para ir recargando el acuífero. Es una técnica que sí es a nivel experimental ha probado que sí tiene un impacto importante, pero hay una condicionante. La condicionante es que debe existir una dolina lo suficientemente cerca para poder recibir agua para poder recibir agua de un canal y además, ¿no? Tienes que verificar que esa dolina esté vinculada a un acuífero. Otra técnica comúnmente empleada son las zanjas de infiltración. Las zanjas de infiltración son técnicas que están orientadas principalmente a la reducción de los efectos adversos que se pueda generar. Por ejemplo, eh, en este espacio, digamos, vamos a explicarles así, ¿no?
Este es un perfil de la pendiente, ¿ya? Por acá tenemos una zanja de infiltración, no tenemos ninguna zanja de infiltración, nada. Quiere decir que el agua de la escorrentía, cuando se acumula en esta parte y empieza a descender, va a ir adquiriendo más velocidad y también más fuerza. Lo que se busca es que se reduzca sustancialmente esta velocidad y fuerza, ¿no? Para ello se plantea, pues, como parte de la estrategia que se construyan estas zanjas en espacios más continuos. Quiere decir que el agua de la escorrentía va a recorrer un menor tramo a una determinada velocidad, suficiente que le va a permitir, ¿no?, disipar la energía cuando llegue a este nuevo punto donde está la nueva zanja y de nuevamente iniciar su discurrimiento, pero ya a niveles bastante sencillos, ¿no? La zanja es una técnica que se utiliza principalmente de manera combinada o con pastos naturales, con instalación de pastos naturales o con la instalación o la reforestación o la forestación. Entonces, las zanjas se van a vincular siempre a estos tipos de proyectos, de reforestación o de forestación. Otra técnica es el mamanteo, también llamado amuna. Básicamente esta consiste en trasladar, derivar el agua de un curso existente, ¿no?, de un riachuelo, un manantial, también podría ser un afloramiento, ¿no? Se deriva este volumen de agua hasta un punto donde se haya verificado que se da la infiltración. Pero para que no se confunda este punto con una cocha, en la cocha la depresión es mayor. En el mamanteo, la muna, la depresión es bastante relativa, podríamos decir bastante sutil, ¿no? Pero tiene que estar vinculado a un acuífero, obligatoriamente. La otra técnica que se puede implementar son las terrazas, ¿no? Ya les mencionaba hace unos instantes, nosotros no podemos construir andenes porque desconocemos la tecnología de construcción de andenes y lo que nos queda es decir que vamos a construir terrazas, ¿no? Estas terrazas son estructuras que se van a instalar en las pendientes, que van a tener una característica que es contar con un terraplén en la parte superior lo suficientemente plano y de dimensiones apropiadas para poder conducir procesos de explotación. Básicamente vendría a ser el equivalente a una zanja con su camellón de producción, ¿no? Entonces, la otra técnica son los diques de cauces secos. Sabemos que en la sierra peruana hay una cantidad importante de cauces que se han secado con el transcurrir de los años, ¿no? Pero estos cauces secos solamente están en esa situación en época de estiaje. En época de invierno recuperan toda la flora que han perdido, etc. Pero es una técnica importante porque si esta no la implementan, ¿no?, el agua que va a discurrir por esta expediente, ¿no?, se va a perder. Luego tenemos los camellones continuos. Los camellones continuos básicamente vienen a ser como un acomodamiento de las tierras en determinadas zonas, para que funcionen a modo de diques, ¿no? Eh, nada más, ahí nada más. Luego tenemos las balsas de recarga. Las balsas de recarga vendrían a ser casi como un equivalente a los hermanos mayores de la zanja. Son como zanjas, pero, a ver, multiplicado por 10 veces será, ¿no? La zanja tiene un ancho de 35, 40 centímetros. La balsa de recarga tiene 10 veces eso, tiene, como ven ahí en pantalla, 3 metros y medio, 4 metros. Una característica de las zanjas de recarga es su longitud. Son bastante longos.
largas, son bastante prolongadas en su longitud. Otra característica que deben de considerar ustedes es que las zanjas de recarga, como su mismo nombre lo dice, se van a orientar para recargar los acuíferos ya existentes. Ahí tenemos la cocha, ya sabemos todo lo que es la cocha, es una estructura que se ha generado de forma natural. ¿No? En cuanto a la implementación de un sistema, ¿cómo vamos a generar un sistema de siembra y cosecha de agua? Como todo sistema, tiene un fuerte vínculo con la autoridad que lo va a promover. La autoridad tiene que estar decidido y tiene que apalancarle recursos a la propuesta de siembra y cosecha de agua. Estos son los pasos que se tienen que considerar para desarrollar una propuesta de siembra y cosecha de agua, una propuesta como proyecto completo, es decir, desde la fuente hasta su liquidación. Primero se tiene que identificar y caracterizar las fuentes de agua, es decir, nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son y las condiciones físico-químicas y biológicas de esa fuente de agua. Luego está la determinación de la calidad de la fuente, ¿no? Vamos a determinar nosotros cuál es la calidad de la fuente, para eso vamos a recurrir a evaluaciones del SENASA principalmente. Luego vamos a delimitar el área de recarga de la fuente de agua. Posteriormente vamos a definir in situ las técnicas de siembra y cosecha que se van a implementar. Luego tenemos las dos últimas funciones que vendría a ser la organización de nuestras actividades y también el proceso de monitoreo. En cuanto a la identificación y caracterización de la fuente, esto tiene que ser georreferenciada, se tiene que indicar cuáles son las fuentes de agua que ha sido descubriendo, si son subterráneas o parciales. Después está la existencia de la captación, es decir, nosotros tenemos que establecer claramente cuál es el sistema de captación o los sistemas de captación. Luego está el caudal en fuente, tiene que ser un caudal que permita, no el caudal que está en el territorio hídrico productivo, habíamos dicho que debe estar dentro de ciertos rangos. Para determinar la calidad de la fuente de agua, nosotros tenemos que remitirnos a los respectivos análisis y contrastar los valores que hemos identificado con los valores de referencia, ¿no? Por ejemplo, dice categoría 1, subcategoría A, A1, A2, A3, correcto. Y luego ya están las actividades de control de peligros de fugas. ¿No? Sección. Ahí tenemos nosotros todas las restricciones que se pueden implementar sobre la fuente de agua. Luego tenemos nosotros, uy, ¿qué pasó acá? A ver, ¿ya? Acá estas cositas no han salido bien. Vamos a dar el formato que se aparece, formato ya. Luego procedemos a delimitar cuál va a ser el área de recarga hídrica, ¿no? Para esto nosotros tenemos que realizar las famosas visitas in situ para determinar si hay una continuidad en las diferentes áreas de intervención, así como vemos en la figura, donde las zonas que están pidiendo el apoyo son contiguas, ¿no? No son zonas que están separadas una de la otra por 50 kilómetros, 100 kilómetros, nada de eso. Entonces, se va a delimitar el área de recarga en la fuente. Esta área de recarga
va a ser igual al THP, igual al, a todos los de estudios específicos que se requieran. De ahí, no, hay que poder esta cosa. Ya. Entonces nosotros tenemos que definir cuál es la amplitud de esa cuenca para poder tomar en cuenta sus apreciaciones. Pasar por esta cosa. Una vez que hemos delimitado la zona de intervención, uy, caramba. A ver, una vez que hemos delimitado la zona de intervención, nosotros tenemos que distribuir o tenemos que identificar cuáles van a ser las áreas, en qué áreas se van a implementar determinadas técnicas. Ya, lo volvemos. A ver, ahí está. Vamos a cerrar el programa. Pues ahora que cierra el PowerPoint. Ahorita un ratito, ya se desconfigura el archivo cuando estábamos en plena clase. Ya. Se acaba. A ver. Entonces, decía. Una vez que hemos definido cuál es el área de intervención, nosotros tenemos que trasladarnos a la zona para definir cuáles van a ser las distintas prácticas de siembra y cosecha de agua que vamos a implementar. Ahí podemos nosotros encontrar dos orientaciones. Una primera orientación, ¿dónde está esto? Una primera orientación sesgada a lo que es el uso y el aprovechamiento, ¿no? Y el otro criterio que podemos mantener nosotros o que podemos nosotros considerar es el de preservación del área natural, ¿no? Sin que nadie le toque. Es decir, solamente vamos a construir estructuras para que se desgasten con el paso del tiempo y para que almacenen agua o brinden el servicio, no a la población, sino al mismo terreno, ¿no? A la misma zona de intervención. Para esto nosotros podemos implementar una serie de prácticas, ¿no? Las prácticas mecanoestructurales, donde están los cercos de piedra, las terrazas de formación lenta y otras más. También están las prácticas vegetativas, donde vamos a encontrar todo lo que eso es la agroforestería, la silvopastura y la asociación de cultivos. Y por último, también se tiene que considerar algunas prácticas agronómicas, como son los surcos, los surcos en contorno y demás. Eso para el primer esquema orientado hacia un aspecto productivo. El otro esquema orientado hacia un aspecto de conservación, ¿no? Se tendrá que definir en primera instancia cuáles son las áreas o las hectáreas que tienen cobertura vegetal. De ahí tenemos que verificar nosotros si las prácticas médicas estructurales son correctas, son convenientes, si están ejecutando los precios pactados o hay alguna variación y demás. Posterior a eso, nosotros vamos a proceder a desarrollar ya o implementar el sistema de siembra y cosecha de agua, ¿no? Para eso, la entidad va a revisar la documentación, si la encuentra correcta, nos va a hacer llegar un documento invitándonos
hacer unas evaluaciones para que se determine si su propuesta de intervención va a ser o no financiada por el Estado o alguna otra entidad, ¿no? Y de ahí ya se procede a la ejecución de las actividades. Teniendo en cuenta que se optimice el presupuesto, ¿no?, que se le ha asignado. Un aspecto importante de este proceso va a ser que se tenga seguridad de el presupuesto que se va a definir. Por último, se desarrollan todas las actividades relacionadas al monitoreo tanto de la fuente de agua como de la prestación o de la conducción del servicio. Eh, Esto va a ser determinante para que se pueda conocer cuál es el comportamiento de los caudales de agua, de los flujos de agua, y poder tomar algunas medidas. Igualmente, este monitoreo nos va a permitir a nosotros determinar procesos de prevención y de regulación de abastecimientos en función a la implementación, en función a la eficiencia de las técnicas que se han implementado. Puede haber una técnica muy buena, pero que el personal que la ha implementado no lo haya hecho apropiadamente. De la misma forma, ¿no?, otros eventos. Otra de sus funciones, otra de las funciones del monitoreo va a ser siempre facilitar la prevención y la regulación. Como sabemos, el monitoreo es un conjunto de actividades que va a permitir que un tercero, que va a ser el monitor, verifique si se están cumpliendo, se vienen generando conforme se había indicado. De no ser así, va a generar recomendaciones para que se hagan las adecuaciones y regularizaciones pendientes. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver.